amigos de Fundación Vina, bienvenidos todos a un nuevo Conversando en Vina. El día de hoy nos vamos a juntar a conversar con Claudia González, quien también es parte de nuestro staff de terapeutas de la Fundación Vina. Y hoy queremos conversar un poco de la numerología. Hola Clau, ¿cómo estás? Hola, Débora, ¿bien y tú? ¿Todo bien? ¿Cómo están todas las personas que son parte de nuestra fundación? Un gusto volver a saludarles en esta oportunidad. Bueno, para hablar principalmente de los números, ¿cierto? Bueno, ¿conoces los números, Debo? ¿Las has visto? ¿Has escuchado hablar de ellos? ¿Cómo se relacionan con este mundo espiritual? Lo... Sí, me llama mucho la atención el tema de los números, porque si bien se entregan ciertos mensajes o te dan ciertos tipos de personalidades por la fecha de nacimiento u otros, está un poco alejado, no alejado de la holística, pero sí es más, a lo mejor más estructurado porque es un número. Entonces, fuera de eso, ¿a quién le vamos a discutir? Te lo dice el número. Por eso también es muy importante de aclarar estas dudas y que nos cuenten de verdad cuál es la magia de los números. Bien, pues, entonces les cuento un poquitito. Bueno, principalmente la numerología que trabajo yo es numerología pitagórica, que es una de las tantas ramas que tiene la numerología. Existe la numerología tántrica, pitagórica, por supuesto, está la hebrea. Sin embargo, la pitagórica abarca conceptos que son más de tipo externos, pero referentes a la persona, ¿sí? Como, por ejemplo, la tántrica tiene que ver con algo más interno de la persona. La numerología pitagórica ayuda a entender conceptos externos relacionados, por ejemplo, trabajo, salud, cómo va a ser, por ejemplo, en cuanto a las relaciones con familia, ya sea papá, mamá, hijos. Entonces, principalmente te puede dar datos, conceptos que son del tipo un poco más predictivos, por decirlo así. ¿Ya? Y está basado en el concepto de Pitágoras, que fue este filósofo matemático que nos entregó también esta oportunidad de trabajar con los 9 números, relación del 1 al 9, y también se utiliza el 0 como potencia. Bien, esos son los números que nosotros utilizamos. ¿Qué, por ejemplo, si yo te llamo, quiero una sesión con la Clau porque quiero estudiar mis números? ¿Qué me vas a mostrar con mis números? ¿Qué trae el informe de numerología? Bueno, por ejemplo, nosotros los conceptos básicos que trabajamos son, por supuesto, el día de nacimiento, que todos lo conocen como el número de personalidad. Bien, entonces esto es el don o el talento que tienes de regalo, que es algo que te regalaron por nacer ese día, ¿sí? Y esta es la suma de tu número de vida. Por ejemplo, si naciste el número 3, día 3, es el 3. Pero si naciste un 12, también suma 3. Entonces, ese es tu número de día de nacimiento, tu don, tu talento. Bien, y va a tener asociado algunos conceptos. ¿Qué Ujú. pasa con el 20? Yo soy 20. Entonces El 20. es como, Claro, bueno, el 20 suma 2. Estamos hablando de que todo es sumatoria, ¿sí? Estamos tratando de llegar a un solo número dentro del 1 al 9. Entonces, si naciste 2, por ejemplo, tu personalidad es más de tipo al servicio de los demás, por ejemplo, tiene mucha relación con el tema de que es familia, ya sea mamá, hijos, también es una parte importante, característica tuya. Cada número va a estar más orientado a trabajar ciertos aspectos por tener ese número, ¿sí? Por ejemplo, es más importante para los números 2, como este caso, la relación con su mamá, con su pareja, por ejemplo, el tema de la cooperación, el poner límites también, el de no estar siempre diciendo que sí. Entonces, todos estos conceptos son más asociados al número por nacer ese día. ¿Sí? Son cosas que tú estás trabajando constantemente, pero que también te regalaron como don, ¿sí? Pero existe también otro número. ¿Se han fijado que nosotros sumamos toda nuestra fecha de nacimiento y se reduce y nos da otro número? Bueno, ese es el camino de vida. Y ese camino de vida es lo que tú vienes a trabajar, lo que tú vienes a aprender en esta vida. Por ejemplo, si sumamos tu fecha de nacimiento, que es 20, ¿sí? vamos a sumar. Ya, el 20 del 3. Ujú. Ahí vamos 5, ¿cierto? ¿Sí?
de 1900, o sea, 9 más 1, 10, vamos, llevamos 15, del total. ¿Sí? ¿Cuánto suma eso? A ver, entonces sería el 2 más 1, 30. Del 30, ¿cierto? Entonces tú tienes un número 20. En todo caso, el tener el número 0, ¿se acuerdan que yo les dije que es un potenciador? Bueno, el 0 potencia las características que mencionamos anteriormente en ti. Pero el 30, que es tu fecha de nacimiento completa, habla de que también vienes a trabajar todo este tema de compartir en familia, trabajar también temas de hijos, en el caso que los tengas en algún momento, el comunicar, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Vienes a aprender a comunicarte con los demás, y no son números tan físicos, en este caso como de acción, son números más el tema sentimental, son más emocionales, ¿sí? El 2 habla mucho de esta parte del estar de a dos, del tema maternal, de la sensibilidad. Y el 3 también, pero una parte más comunicativa. El 3 es un número que viene a expresar sus emociones, tiene que aprender a expresarlas, porque es lo que viene a aprender. En tu ejemplo, por ejemplo, en tu caso, ¿Cómo es esto? esa información, pero la idea es conocer ciertos aspectos de los números. Si tú quieres, podemos hacer un breve resumen en el caso que las personas quieran calcularlo. Sí, no hay problema. Yo creo que siempre cuando vemos estos posts de numerología, todo el mundo empieza a calcular. ¿Cuál es el número? ¿Quién me dice? Entonces, si tienes algún tips para que la gente lo pueda calcular y tener más o menos una idea de cómo buscarlo o cómo consultarlo, yo encuentro maravilloso. Bueno, primero que todo, vamos a calcular el día de nacimiento. El día de nacimiento es la sumatoria de tu día. Ya, como expliqué antes, si tú naciste un 20, tu número es 2. Pero si naciste, por ejemplo, un 21, ese número es 3. ¿De acuerdo? Es la sumatoria de tu día de nacimiento. Y eso te entrega tu personalidad. Y la sumatoria de tu fecha de nacimiento completa se reduce a un número, por ejemplo, en mi caso es 7. De 25 de todos los números da 7 en total. Entonces, lo que uno viene a trabajar es el nacimiento que lo trae cómodo y lo que viene a aprender es este camino de vida. Las características que yo te voy a dar ahora son para los números de día de nacimiento y de camino de vida. ¿De acuerdo? Entonces, las personas que tienen día de nacimiento o camino de vida que suma 1 son personas más independientes, que vinieron a abrir su camino. Por ejemplo, los inventores. Es el número de Steve Jobs, por ejemplo, de las personas que se atreven a hacer algo nuevo, sobre todo en sus familias. Son esas personas que son las primeras en hacer algo que nadie se había atrevido. ¿Ya? Entonces son estos impulsores. Por ende, es un número muy inteligente también. Son estas personas que vinieron a brillar. Por ende, necesitan que los admiren, ¿cierto? Como número 1. Bien. Esto también va a ir de la mano de que esto, así como tiene luz, esa es la parte buena, también tiene parte sombra. Y la sombra podríamos decir que es una persona un poco más egoísta, ¿sí? Que es más independiente, piensa en uno mismo, ¿sí? El número 2, como ya hablamos un poquito en tu caso, son personas que trabajan más al servicio de los otros, en cooperación, en conjunto, ¿sí? Más relacionado con el tema mamá, hijos, pareja, ¿sí? Es un número más sensible y también muy intuitivo, por lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es en la parte más bonita. En la parte más orientada a esta parte de sombra, podríamos decir que es un número que le cuesta un poquito como poner límites, que dice a todo que sí, que lo puede manipular en ocasiones. Entonces la idea es trabajar un poquito, ¿sí? El número 3 son de las personas comunicadoras. Por ejemplo, los periodistas, los que son profesores, los vendedores. Entonces el número de la expresión, muy relacionado también al chakra garganta. También es el número de los hijos. Entonces todos esos temas, y del niño interior, perdón, y todos esos temas van a tener relación con el número 3.
En su parte más sombra son personas que también son un poco inmaduras, porque tienen relación con el número, ¿sí? El número 4, que a mí me gusta mucho en particular, porque son personas que son muy estructuradas, muy cuadradas, como el número 4. Entonces los 4 son personas que son muy responsables, muy trabajadoras, personas que vinieron a poner orden. Por lo mismo, les cuesta mucho ceder el control. Son personas que les cuesta delegar. Entonces, y si delegan, son un poquito autoritarias. Entonces, esa es la parte que también deberíamos trabajar. Los números 5 son números, yo te diría, un poco adolescentes. Son estos números que tienen altos como rangos de proporciones. Por ejemplo, duerme mucho o duerme muy poco. Es el número de los excesos. Bien, también les gusta mucho viajar, son almas bien libres, te diría yo. Este 5 podríamos decir que es sexo, drogas y rock and roll. Y a él le gusta este tipo de cosas hasta nuestro número 5. A Sin muchas embargo, personas ser ¿mm? libre. ¿Cómo, perdón? A lo mejor a muchas personas les gustaría ser chico, como ser más Sí, libre. pues, son libres, son almas libres. De hecho, es difícil en ese caso como tratar de comprometerse con un número 5. Sin embargo, cuando lo hace, son personas súper estructuradas en cuanto a su relación. Si se comprometen, comprometerán a fondo. Pero eso no quita de que también aprenden mucho a adaptarse a los cambios. Es el número de los cambios también, ¿sí? Por ende, esta parte sombra podría ser esa parte de que son almas libres y necesitan su espacio. El número 6 es el número del amor, de la belleza, de la familia también. Entonces son personas que trabajan directamente con el chakra corazón. Por ende, si tiende a estar un poquito más en sombra, son personas que no tienen buena relación con su familia, no se sienten cómodos y tienen problemas con su amor propio también. ¿Sí? El número 7 es el número, yo te diría que incomprendido, porque el número 7 es el número de la reflexión, de los estudios, de las personas que son muy analíticas. Entonces, esto hace que sean un poquito solitarios. Entonces, no comprenden mucho este número 7 que necesita estudiarlo todo, saberlo desde la primera fuente, y eso los hace un poquitito solitarios. Sin embargo, ya desde adelante hablamos de los números más espirituales. De aquí el 7 son esos niños que desde pequeños conectan con sueños, tienden a ver cosas. Entonces, ser 7, 8 y 9 son personas que tienen más conexión con el tema espiritual. ¿Sí? Es un poquito más incomprendido en ese caso porque tienen que ser almas más maduras para comprender qué está pasando. ¿Sí? El 8, y es el número favorito, yo creo que todos deseamos ser 8 también en algún momento, es el número de la anotar. El número de la abundancia es el 8, el poder personal, el poder hacer negocios también, el poder atreverse a hacer cosas, es el número de la acción. Entonces, en este caso, el número 8 te da la fuerza para empoderarte y hacer lo que tú quieres. Bien, pero es este 8 desordenado, desconcentrado un poquitito, va a hacer que se aísle un poco del tema sentimental y se vuelva muy mental. Ahí tendríamos que trabajar en esa parte, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, el número 9. El número 9 es un número sabio de personas que son completamente maduras, pero también solitarias un poquitito. Sin embargo, se habla de que es un número ya de integración. Este número vino a cerrar cosas, a terminar procesos. Es la persona que le pone fin a situaciones, por ende, tiene un trabajo un poco complejo, pero eso lo hace sabio. ¿Ya? Son personas que donde tú los coloques van a ser buenos porque integran todo lo demás. Y
eso mismo hace que tengas que trabajar la compasión, la tolerancia. Son un poquito intolerantes en ocasiones, pero fosforito, se podría decir. Pero son personas muy sabias, a ellos hay que pedirle consejos. Y eso es como el resumen general de los números, que es harta información, pero eso es una pincelada. A mí me hace mucho sentido todo lo que acabas de decir. De hecho, muchas de las características que mencionaste, automáticamente pensé en ciertas personas que coinciden con su número y que es cierto, dentro de toda la parte como holística o de terapia o de informes, a mí me gusta mucho la numerología porque siento que no es que sea exacta, pero es como lo más certero. Es como, es un número. No voy a discutir con el número. Claro. Bueno, no es otra cosa, así que por eso soy muy amiga de esto. no, y lo otro es que, por ejemplo, lo que yo he notado con personas que no son muy afines con el tema espiritual, porque la numerología pitagórica yo les diría que es un poco más concreta. Entonces, el tema espiritual va muy asociado, sin embargo, a las personas que les cuesta un poquitito asociar el tema espiritual, para ellos es muy fácil demostrarles esto. Uno les pide el número de nacimiento y a ellos podemos darles características que hacen que ellos entiendan o comprendan por qué se comportan de esa forma. Y eso hace que sea mucho más fácil que ellos lo trabajen. Y esa es la idea. Para eso nosotros entregamos esta información, que ellos sepan por qué son así, por qué se comportan así y lo trabajen o lo integren, lo acepten. Esa es la idea de la numerología que nosotros trabajamos. No, yo lo encuentro maravilloso. La verdad es que es como tú bien dices, que las personas que no son más conceptos a todo este plano espiritual o aquí este tipo de terapia complementaria, yo creo que la numerología es para ellos, porque es más fácil que lo sientan parte de sí mismos, se hagan conscientes de estas cosas. Y si es una herramienta más que puedo tener para poder trabajar en mí, qué mejor. Y que no, la verdad es que lo encuentro muy bueno. A mí me gusta mucho la numerología, como te decía antes. Aparte que la Claudita es seca, y que en realidad yo la recomiendo al 100%. Pero la numerología, más allá del informe, ¿qué otras cosas puedes hacer en la terapia con los números? Ah, bueno, así como está el día de nacimiento, el camino de vida, nosotros trabajamos con muchos otros aspectos. Por ejemplo, nosotros vibramos en un mes, así como tenemos un día, tenemos un mes, tenemos un año personal. Entonces, eso nos va ayudando a darnos algunas pinceladas de cómo va a ser nuestros días, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que ocupan esta numerología para saber qué día es mejor hacer un negocio o qué día, por ejemplo, se descompuso algo en el trabajo. Ah, ya está más asociado a este número. Entonces, son situaciones que pasan más frecuentemente esos días o esos meses o esos años. Por ejemplo, si una persona está transitando un año uno personal, probablemente se atreva a hacer cosas que no hizo antes, o va a cambiar de casa, por ejemplo, va a empezar un nuevo emprendimiento, ¿sí? O por ejemplo, un año 8 va a concretar todo lo que vino pensando en su año 7, ¿cierto? Que es el número del análisis. Entonces, para eso sirve ordenar un poquitito cómo vienen estos aspectos. Y así, como hay años, también hay pináculos o rutas, caminos de camino. Y uno puede estar ya con un poco más de, quizás hablando mucho, muchos años más, podríamos saber cómo va a estar aspectada una etapa completa de tu vida. Por ejemplo, desde que naciste a los 30 años, tu vida principalmente se va a basar en aprender este número. Luego de los 30 a los 50, por ejemplo, este número te toca transitar. Entonces, así, conocerlos un poquito más amigable y saber que te vas a enfrentar a ese tipo de situaciones. Bien, y así otras cosas, por ejemplo, cómo te relacionas con los negocios, cómo te relacionas con tu mamá, papá, hermanos, ¿sí? Se pueden saber todo ese tipo de aspectos que tú tienes
o que quieras trabajar. Esa es la idea. Eso había escuchado, el tema de los ciclos, como que dependiendo de la edad en la que estás, es el ciclo que estás transitando y en el fondo lo que aprendiste, cómo lo trabajas en el futuro. Eso es como bastante conocido, bueno, por lo menos para mí. La idea de este Conversando en Mina es que la gente conozca la numerología, sepa cuáles son los beneficios de estudiar estos informes, de qué forma a ti te van a aportar a estar mejor. ¿Por qué la gente se acerca a una terapia complementaria que tiene que ver con numerología? Esa es la idea, que se informe, y Clau, de verdad, eres seca. Siempre lo voy a decir, porque te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros hoy día este tip o este conocimiento que yo sé que llevas mucho tiempo estudiando y que te encanta, así que gracias por compartirlo. Y espero que nos sigas acompañando, que nos sigas compartiendo todos los conocimientos que llevas hasta ahora, ¿cierto? Y bueno, invitar a la gente a que sigan a Fundación Mina en nuestras cuentas, en las redes sociales, y que las agendas de nuestros terapeutas ya están abiertas. Por lo tanto, si les gustaría saber un poco más de la numerología o realizar algún informe numerológico, la Claudia es la indicada. Así que, de verdad, un abrazo, Clau. Me encantó la conversación. Así que espero verte pronto. Nada, yo también. Muchas gracias a ti por esta oportunidad de poder entregar el conocimiento, que es más que nada que ustedes lo conozcan, que no es muy conocido, y venimos a hacer puente de luz para ustedes. Así que espero que les haya gustado y gracias a ti por la invitación. No, muchas gracias a ti. Nos vemos pronto y gracias a todos quienes están con nosotros en este Conversando Mina, y nos vemos en un próximo Conversando Mina. Si tienen algún tema o quieren saber de alguna terapia que realice en la fundación, por favor escríbanos en nuestros comentarios o a través de nuestras redes sociales. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.